Bienvenidos a Info MDR. Soy Silvia Gobrí y hoy vamos a hablar de MDR. Estoy acompañada por mis colegas Inés Escurra, Gabriela Pantossi y Cristian Verón. Yo soy psicóloga, terapeuta, supervisora y entrenadora en MDR. Mi nombre es Inés Escurra, soy psicóloga especializada en MDR, terapeuta, docente y supervisora. Gabriela. Bueno, gracias Silvia. Soy Gabriela Pantossi, psicóloga, terapeuta certificada de MDR, supervisora y facilitadora de los entrenamientos del equipo de Silvia Gobrí. Cristian. Gracias Silvia, soy Cristian Verón, psicólogo, terapeuta certificado, supervisor, facilitador y integro este equipo de Silvia. Muy bien, y bueno, ¿qué es MDR? MDR es una psicoterapia para reprocesar experiencias traumáticas vividas y adversas que en la actualidad producen síntomas, que es el motivo por el cual nuestros pacientes consultan. MDR fue descubierta y organizada por la doctora Francine Shapiro mientras trabajaba en el Centro de Investigaciones Mentales de Palo Alto, California, y descubrió a raíz de una experiencia personal que le impactó emocionalmente. Le dieron el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal y necesitó salir a caminar por un parque. Estaba bajo el efecto del estrés agudo, obviamente no entendía bien qué pasaba. Y caminando se dio cuenta de que sus ojos se movían de un lado a otro cuando pensaba en el diagnóstico. Ella dijo como buscando comprender lo que le estaba sucediendo y encontrar opciones de qué hacer. Cada vez que volvía a pensar en el diagnóstico, movía los ojos y volvía a pensar y cada vez le perturbaba menos. Se dio cuenta de los efectos de la desensibilización emocional inicialmente. Bien, quiero comentarles un poco cómo llegué. Vamos a hablar de cómo llegamos a formarnos en MDR, ¿sí? Todos tenemos una trayectoria de capacitación previa. Yo comencé con psicoanálisis, me formé también en terapia sistémica, me formé en cognitiva conductual y siempre buscando recursos para ayudar mejor y de manera más rápida a mis pacientes, encontré MDR. Lo que observaba antes es que los cambios eran lentos y con MDR la verdad es que los cambios se generan más rápidos. Bien, encontré MDR y me quedé trabajando desde este modelo, integrando todo lo que aprendí antes también, ¿sí? MDR es una terapia integrativa. Quisiera que me cuenten ustedes cómo fue su experiencia previa a formarse. Sí. Gaby. Te corresponde a vos, te corresponde. Sí, Inés. Perfecto. Después de muchos años, por suerte bien vividos y enriquecida, tuve la suerte de trabajar en psicoanálisis, en terapia cognitivo-conductual y en terapia sistémica, y así fui hasta llegar a MDR. Y ahora me especializo en este abordaje terapéutico. Como vos decís, Silvia, ¿no? El MDR que empezó como desensibilización, es una terapia muy completa. Bueno, todos sabemos que si este es el cerebro, con su corteza, lo límbico, en un corte así vertical, Silvia habló de la desensibilización. Y todos conocen el MDR como movimientos oculares. Es una estrategia, ¿no?, que hace que, como bien decía Silvia, al hacer con el terapeuta la estimulación bilateral, el sistema nervioso autónomo simpático, el paciente viene alerta, tenso, estresado, con adrenalina, se inhibe y se activa el parasimpático que calma. Con el terapeuta y el paciente puede ir disminuyendo lo que lo perturba y recordar tantas cosas sanas, adaptativas y buenas que las sabe, pero que no las puede sentir cuando está activado. Y eso en función, gracias, Silvia, con un terapeuta que está acompañando y que
como hablamos siempre los tres, que es una de las cosas que más me gusta, es el paciente, el que es el protagonista del cambio. Gaby, ¿cómo fue tu llegada a MDR? Bueno, yo estoy recibida en la UBA, toda mi primera formación fue el psicoanálisis, me encantaba el psicoanálisis y cruzaba en mi clínica siempre una pregunta. Y la pregunta me la traían los pacientes, que era cuando decían, entendí todo, pero no puedo dejar de repetir. Y esta fue una pregunta que entrecruzó mi clínica hasta que una paciente trajo MDR a mi consultorio. Cuando esta paciente trae el MDR a mi consultorio, se activaron en mí un montón de prejuicios respecto a esta formación. Pero bueno, me acerqué, investigué y llegué a la primera jornada de psicotrauma, que cuando estuve en esa jornada, yo lo voy a definir de este modo, le dio cuerpo al aparato psíquico, cuerpo literal, ¿no? Cuerpo teórico, científico y cuerpo, porque con el MR trabajamos el cuerpo. No quiero extender mucho. De esa manera empecé a hacer el entrenamiento de MDR y bueno, y acá estoy formada. Hay muchas cosas que les puedo transmitir, pero básicamente hay algo que también hizo que yo pueda, por ahí va a sonar un poquito infantil, pero para mí era como una deslealtad dejar a Freud. Y encontré en el proyecto para neurólogos algo que él, lo voy a leer porque no quiero tomarme el atrevimiento de decir algo que él no dijo. Y él, en el proyecto para neurólogos hay una frase que dice: algún día las deficiencias de nuestra descripción psicológica podrán ser superadas cuando se logre sustituir los términos psicológicos por términos fisiológicos o químicos. Y esto fue, leer esto y leer un poquito más, hizo que yo pueda dar este movimiento. Y eso encontré en MDR. ¿Cómo? Todo un cuento que uno se cuenta desde el frontal, como lo explicabas vos. Hay todo un cerebro que mueve hilos invisibles y que tiene que ver con el sistema nervioso. Así que acá estoy. Gracias, Gaby, gracias. Cristian, ¿cómo llegaste? Bueno, yo me formé en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hice posgrados, pero como todos teníamos herramientas, pero nos faltaba algo. Y en esa búsqueda me encontré con el entrenamiento de MDR y ahí hubo un quiebre. Ahí vi cambios concretos, rápidos en los pacientes y bueno, ahí estoy acá. Ahí me quedé. Bien, muy bien. Sí, MDR es una psicoterapia que tiene un fundamento neurobiológico y además te produce efectos neurobiológicos. Ayuda sobre todo a activar la propia capacidad de procesamiento que tienen las personas en el momento en que procesan esos recuerdos traumáticos. Y el procesamiento se da a nivel de pensamientos, de creencias, de sensaciones físicas y sobre todo emocional. MDR apunta al procesamiento emocional, porque cuando sucede esto, suceden todos los cambios a nivel de pensamiento, a nivel de creencias, desaparecen sensaciones físicas perturbadoras o somatizaciones y la persona logra la estabilidad emocional y eso es salud, logra el bienestar. Bien, estuvieron hablando de que se entrenaron en MDR, así que vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento, cómo es el entrenamiento. Y está dirigido a profesionales de la salud, psicólogos o médicos psiquiatras. Bueno, es un entrenamiento intensivo que tiene una parte 1 y una parte 2, pero es teórico, práctico y experiencial. Los profesionales que cursan pasan brevemente por una experiencia personal en la aplicación de MDR. Pero también el entrenamiento incluye la supervisión guiada cuando los terapeutas comienzan a aplicar el modelo con sus pacientes. Es un entrenamiento completo. La información es muy concisa, mucha información nueva que luego tenemos que ir procesando, obviamente, pero siempre de manera acompañada por los supervisores. El entrenamiento está organizado por el MDR Institute de Estados Unidos y bueno, que lo va actualizando cada algunos años, es sumamente completo. Ahora quisiera que comenten, Gabriela, digamos, cómo es tu experiencia durante los entrenamientos. Ella es facilitadora, supervisora también, como Inés y Cristian. ¿Cuál es tu experiencia durante el entrenamiento? Sí, claro, les voy a contar. Bueno, mi experiencia en el entrenamiento MDR realmente fue reveladora. Es un entrenamiento intensivo,
es intensivo y es tan intensivo en todo lo que uno tiene que estudiar y en toda esa información que nos llega, porque es realmente un cambio de paradigma y como todo cambio lleva un proceso. Entonces la incorporación de este nuevo paradigma lleva tiempo. El entrenamiento es intenso, es riguroso en lo científico, tiene un sostén desde los profesionales que están a cargo, Silvia Gaurí y mis colegas, que realmente acompañan al alumno. Hay un bagaje teórico muy importante, hay entrenamientos, supervisiones, y dentro del entrenamiento hay una experiencia personal. Y en esa experiencia personal uno puede pasar por el cuerpo eso teórico que uno ve. Y también es revelador, porque por ahí también nos encontramos diciendo, ay, pero yo esto lo vi en mi terapia. Y sin embargo, como EMDR tiene un protocolo específico y ese protocolo sabe qué preguntar, a dónde apuntar y es bien focalizado, llega a lugares que son realmente reveladores para el paciente y para uno mismo cuando está haciendo el entrenamiento. Y el entrenamiento cuenta con unas supervisiones que son formadoras, porque solo con el, como yo le digo a mis supervisados, solo con el entrenamiento no alcanza. ¿Pero por qué no alcanza? La información está, pero repito, como todo nuevo paradigma, hay que poder aplicarlo. Para aplicarlo hay que seguir pasos, y esos pasos se van aprendiendo. Un bebé no nace caminando. Bueno, esto es igual. Cuando es un entrenamiento de MDR, uno hace pasos para poder incorporar. Y el entrenamiento da todo eso para que lo puedas lograr. Cristian, ¿cómo es tu experiencia durante los entrenamientos? A mí me sorprendió en los entrenamientos la coherencia entre la teoría y la práctica, porque nada está planteado de una manera dogmática. Es un modelo vivo, dinámico, que uno se da cuenta que se va actualizando de acuerdo a las evidencias. Y también tenía prejuicios, ¿eh? Uno de ellos, yo pensaba que me iba a encontrar con un entrenamiento como uno más, que te rescatás 2 o 3 ideas, pero bueno, evidentemente me equivoqué. Es un enfoque integrador, con solidez teórica, con mucha evidencia y respetuoso de la subjetividad. No es reduccionista, es respetuoso de la historia del paciente, de la complejidad humana. Por eso, bueno, creo que MDR es integrador no solamente de lo emocional, cognitivo y corporal, sino también de su visión. Y yo quiero rescatar algo muy importante que dijo Cristian. MDR es una psicoterapia validada científicamente para el tratamiento de traumas y del estrés postraumático y de muchos trastornos de los que después vamos a hablar, ¿sí? Que tienen traumas en la base, traumas no resueltos, no procesados. Pero quisiera que Inés nos cuente cómo fue y cómo es su experiencia durante los entrenamientos. Perfecto. Bueno, la verdad es que fue clarísimo todo. Pienso, equipo, que todos fueron sumando lo rico que tiene. Yo llegué ya entrenada, así que mi visión objetiva que podría sumar es que es muy claro. Van avanzando progresivamente, van integrando cada material, responden a todo lo que el alumno va necesitando y sobre todo quiero decirles que hay un cuidado enorme. Ya nos he escuchado, todos venimos formados, hemos ido estudiando distintas técnicas en distintos campos, distintas teorías, entendemos lo que cuesta la integración y respondemos también para que puedan ir integrándolo ustedes también progresivamente. Es muy cuidado teórico y emocionalmente. Quisiera agregarles eso, mirándolo la primera vez de afuera. Y ahora quisiera que hablemos brevemente sobre los prejuicios previos que teníamos antes de entrenarnos en MDR. Particularmente yo vine del psicoanálisis y de otros modelos y me encontré con algo muy estructurado de acuerdo al programa. Digo, esto, a ver, va a ser así y vamos a ver que en realidad no. Es toda una estructura que se aprende, pero cuando hacemos carne propia y la práctica nos lleva a soltarnos y a fluir de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes, porque el objetivo siempre es que procese lo necesario de manera cuidadosa. Mis prejuicios antes de llegar a MDR y cuando empecé a formarme, ahora me cuesta decirlos porque ya no los tengo, pero puntualmente era uno que era que el MDR iba a ser algo sugestivo del yo, ¿no?
por como estaba planteado en principio, ahora ya lo entiendo perfecto y no lo es, pero puntualmente cuando empecé era como abandonar algo profundo, que era el psicoanálisis, para pasar a algo del orden yoico. Pero a medida que fui formándome, entendí que no. Pero este era un gran prejuicio para mí. Pero bueno, ahora lo sorteé, ¿sí? Ese pasaje. Y hay algo que me gustaría destacar, que por ahí me olvidé, que es el MDR. Lo que a mí me gustó un montón, y lo hago un montón con mis pacientes, y todos lo hacemos, es primero que tomamos los recursos que tiene el paciente. Eso que el paciente no puede ver porque claramente está bajo efecto de trauma. Entonces trabajamos mucho con lo positivo, esa red adaptativa positiva, que por ahí desde la práctica que yo hacía antes, no estaba esa mirada. Entonces no se abre el juicio, y se trabaja mucho con el recurso que trae el paciente y ampliando su red positiva, desde lo que sí tiene. Bien. Sabes que yo agregaría algo más, Sí. que la terapia MDR no solamente le brinda al paciente recursos, regulación emocional, sino también al mismo tiempo al terapeuta, porque nos da estrategias claras, herramientas para acompañar en ese proceso al paciente. Así que Exacto. MDR le da recursos al terapeuta y al paciente. Y sumamos readaptativa, porque cuando Exacto. encuentra esas cosas positivas y, como decía Gabriela, las empieza a sentir como propios, ya se siente mejor como persona y ve al mundo totalmente distinto. Exacto. Sí, Agregamos con cada cambio una red nueva, adaptativa y positiva de recursos. MDR es una terapia centrada en el paciente. Nuestro trabajo terapéutico es activar la propia capacidad de procesar las personas. Y entonces, al ir procesando y al ir elaborando y al ir generando cambios, la persona va adquiriendo recursos, pero por mérito propio. Todo lo positivo que van logrando nuestros pacientes es por mérito de ellos, Y lo no sienten, nuestro. ¿no es cierto, Silvia? Y lo van sienten. sintiendo en el Y proceso. lo sienten. se No van es mérito empoderando. nuestro por una intervención magistral de afuera. No, los cambios suceden desde adentro del paciente, de la persona. Y va procesando lo que piensa, lo que siente, dónde lo siente en el cuerpo. También hay procesamiento somático. Yo siempre digo una analogía. Nosotros, los terapeutas MDR, somos como buenos jardineros. Ayudamos en la dificultad, promovemos el desarrollo y después tenemos la suerte que se abre la flor y el privilegio de presenciarlo. Bien. Si me permitís, Sí. Cilia, está bueno, o al menos a mí me parece bueno como destacar que es como, yo le digo a mis pacientes, es un cambio sutil, pero contundente. Ya no se vuelve a ese lugar. Quiere decir, cuando uno sale del trauma, bueno, no me voy a extender acá, porque ya algo dijiste vos, hay algo en el sistema nervioso que se reprocesa y ya no se vuelve a ese lugar. Y el cambio es sutil, pero es contundente. Sí, Sí, lo que sucede. yo observo. Va siendo sutil. Exacto. Va siendo sutil y se transforma en contundente. Exactamente. Porque va teniendo logros permanentemente. Exacto. Hasta que exacto. llega. El objetivo no es aliviar los síntomas, sino son cambios profundos, que son sutiles, progresivos. Y Sí, que sí. alivian el síntoma. Porque muchas veces nosotros, los profesionales de la salud mental, nos olvidamos. Motivo de consulta, trabajamos lo que hay abajo, nunca más se habla de motivo de consulta. Acá es motivo de consulta, plan de tratamiento con lo que hay abajo, con lo que pasa en el presente, con lo que necesita en el futuro, en el cuerpo, en la mente. Realmente son cambios francos. Sí, absolutamente. El cambio Y lo es que franco. noto en la clínica es que para mí lo más importante es el cambio emocional, que genera todo el resto de tipos de cambios, como por ejemplo en conductas, en las relaciones interpersonales. El cambio emocional lleva a cambiar los pensamientos, sensaciones físicas, creencias, cambian las reacciones, las conductas y las relaciones interpersonales. Sí. Y el cambio generaliza emocional, también. el cambio emocional produce cambios espontáneos. Sí. Hice tal cosa y no me di cuenta. Sí, Tal cual. Me salió, lo hice. Antes no lo podía hacer, ahora sí. Y no lo tuve que pensar. Exacto. Me salió Exacto. espontáneamente. Bueno, y ahora quisiera que hablemos un poco de los cambios que observamos en la clínica, en nuestros pacientes. Cristian. Yo salí tan entusiasmado del entrenamiento que al
El primer paciente ya tenía el manual sobre el escritorio y iba leyendo tal como me lo habían sugerido. Con inseguridades, con miedo, todavía no entendía bien, pero vi cambios concretos en el paciente. Estaba haciendo con ese paciente con una terapia y que no podía afrontar ciertas situaciones y se había olvidado de aplicar los ejercicios de regulación emocional, porque justamente ya sintió que no lo necesitaba y se sorprendió tanto él como yo mismo. Y ahí dije, este es el camino. Sí, Inés. Mira, Silvia, yo empecé, ya venía haciendo muchos cambios, la edad te hace más flexible, estás como en eje y podés ser más flexible, y me encontré en la práctica clínica con una paciente puber que se escondía debajo del escritorio, cuando no trabajaba con MDR. Obviamente se escondía de algo. En el contexto anterior, llamé a los padres, el padre había vuelto a drogarse como lo había hecho en la infancia de esta chiquita, pusimos en orden las cosas y terminó la... Hasta que después esta chiquita me llama de la Facultad de Psicología que había aparecido una violación que había tenido en aquella etapa. Vino al consultorio, se chupaba el dedo, yo digo, no, estamos así, no la voy a poder ayudar. Queríamos hablar de cuando se chupaba el dedo y decía, pero se acaba de estar así, no lo va a entender. ¿Y saben lo que pasó? La recibió, es nuestra colega, es especialista en MDR. Qué lindo. Qué lindo, Muy bien, qué muy lindo. bien. Qué lindo. Gaby. Yo empecé a trabajar con MDR con mis pacientes, pero antes empecé a trabajar en mi propio proceso personal con MDR, con lo cual puedo dar cuenta en principio de lo que me pasó a mí. Y esto me hizo animar también a empezar. Voy a ser breve en esto. Yo tenía una paciente con ataques de pánico muy graves y otra paciente bipolar muy compleja, con trauma complejo, así que fueron mis dos desafíos. Y a medida que fui trabajando con ambas, realmente los cambios fueron contundentes. Así que esto es lo que puedo contarles, hay millones de ejemplos, pero mi primer paso por MDR en lo práctico fue mi propia terapia y ahí comencé con mis pacientes. Estos dos pacientes la verdad que los quería un montón y encontraba con esa traba de que no podían salir de esos traumas tan complejos y MDR logró sacarlos de esos lugares de estancamiento. Bien, bueno, yo puedo compartir también situaciones de la práctica clínica y sobre todo lo llamativo de un paciente que consultó por una fobia y bueno, usamos el protocolo con MDR y cuando comenzó a reprocesar recuerdos traumáticos que explicaban la fobia que tenía hoy, después de la segunda sesión ya de reprocesamiento empezó a atenuar los síntomas, reconcilió el sueño, no podía dormir, no tuvo más estados de alerta y empezó a tranquilizarse. O sea, y resolvió la fobia en 4 meses. Era un paciente que tenía muchos recursos, ¿sí? Y desarrolló muchos más. Quiero compartir con todos que en realidad cuando trabajamos con MDR dije que activamos la capacidad de procesar de nuestros pacientes y luego del alta, de resolver los síntomas y los problemas por los que consultan, continúan con su capacidad de procesar situaciones de la vida y lo que les toque activado. Y esto es lograr resiliencia. MDR ayuda a lograr resiliencia para afrontar situaciones futuras. Si pudieran sintetizar en una palabra, ¿qué significa MDR hoy para ustedes en su práctica profesional? Liberador, que es distinto a manejar permanentemente las cosas. Nosotros todos tenemos la misma filosofía también de vida, nosotros 4 también. Vivir la vida aprendiendo del dolor para enriquecernos, evolucionar. Eso y vivir bien es liberador, sí. Liberador del trauma, liberador. Bueno, lo que a mí me lleva a seguir aquí, formándome en MDR, siendo parte de este equipo, haciendo docencia de MDR, tiene que ver con la efectividad y la eficiencia que tiene en los pacientes. A mí, en lo personal, me da una profunda emoción cuando le puedo ayudar al paciente a que pueda tener calidad de vida. Uno, como terapeuta de MDR, nos convertimos como en guías de montaña, ¿no? Ayudando al paciente a ir encontrando esos lugares
por donde tiene que ir y lo va encontrando solo. Así que esto es lo que hace que yo hoy siga formándome, participando de esto, y las dos palabras serían la efectividad y la eficiencia. ¿Y Cristian? La palabra sería seguridad, porque MDR cambió mi manera de pensar, de conceptualizar y de acompañar al paciente. Y eso me da seguridad. Bien, y yo sintetizaría en éxito, éxito profesional, cuando observo los logros en mis pacientes y sobre todo cuando se dan cuenta de que es mérito de ellos y no mío. Ese es mi éxito. Gracias Inés por haber participado en este capítulo. Gracias Gaby, gracias Cristian y nos vemos en el próximo.